Ya estamos grabando, jóvenes. Iniciamos con la clase. Grupo 309, electricidad y óptica. Entonces aquí tengo, esta es la unidad 2 de electricidad y óptica. Como ustedes pueden ver, pueden apreciar, pues la distribución es la misma, ¿no? Es la misma distribución. ¿Sí? ¿A qué me refiero con distribución? Pues 2.1 es el glosario, 2.2 se refiere a las preguntas problematizadoras, ¿sí? El 2.3 a conexión de conceptos e ideas. 2.4 sigamos de conceptos e ideas. 2.5 preguntas y actividades intercaladas a lo largo del texto. 2.6 actividades de repaso. 2.7 actividades prácticas para la casa o el aula. Y 2.8 ejercicios de repaso. Y por último el examen declarativo procedimental. Además vienen dos actividades, ¿sí? Que son para las habilidades socioemocionales, que les avisaré para qué son. ¿Sí? Ok, bueno, entonces pues les encargo que en esta semana pues al menos me tengan contestadas estas tres actividades, el 2.1, el 2.2 y el 2.3, porque vamos un poquito atrasados, como pueden ver, esto comprende el 26 de octubre al 20 de noviembre, y por ello es importante que ya tengamos resueltas estas actividades, estas tres, para ir avanzando. Si yo entro a glosario de palabras clave, y aquí tengo esta serie de palabras, entonces lo mismo, cada equipo tiene una serie de palabras y es necesario que pues me la escriban la palabra en mayúsculas, la definición y si existe una fórmula escribirla, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo algunos equipos que ya me subieron, ¿sí? Les voy a encargar que no se les olvide poner su grupo y equipo, ¿sí? Aquí hay algunos sus equipos que ya subieron, ¿vale? Ok. Aquí les voy a pedir que el líder sea la única persona que me suba todas las actividades, ¿no? Todas las actividades me las debe subir el líder, ¿sí? Solamente el líder. ¿Por qué? Porque como les comenté a otros grupos, en conexión de conceptos, ideas y en el crucigrama, que son actividades que se califican solas, cuando pedí que lo hicieran, algunos equipos sí lo hicieron todos, otros no. Entonces para mí era complicado ir a revisar. Imagínense una persona que, no sé, de un equipo de 5, pues 3 sí lo hicieron y 2 no. Entonces tendría que buscar que esa persona a qué equipo pertenece. Ahora, ya que ubiqué el equipo, ¿quién es el líder de ese equipo? Ya ubiqué al líder. ¿Cuánto sacó en esa actividad? No, pues sacó un 9. Entonces, ese 9 tengo que ir a ponérselo a la persona de ese equipo. Entonces, es un rollo, ¿no? Entonces, pues preferible mejor que lo haga el líder. Y así en el calificador solamente voy a tener 8 personas, ¿sí? Y ya simplemente veo en qué equipo es líder esa persona para poner la misma calificación. ¿Sí? Entonces, repito, recapitulando, solamente el líder que suba todas las actividades. ¿Sí? Conexión de conceptos e ideas, pues es lo mismo. Viene una serie de conceptos que ustedes tendrán que relacionar, ¿no? ¿Sí? Relacionar unas con otras. Y aquí, pues a diferencia, creo que también tienen dos intentos. Dejen veo. Esto es de 3.15. Ok. Bueno, esto me está haciendo las calificaciones. Quiero ver cómo les va a aparecer a ustedes intentos de sus grupos. Aquí está. Así les va a aparecer a ustedes, ¿no? Entonces es necesario que pues primero resuelvan esto en un borrador, en Word, y después vayan contestando cada una de las preguntas, ¿no? Lo mismo con el crucigrama y con las demás cuestiones, ¿ok? Bueno, ahora les comparto a ustedes el libro. Así que está el libro de texto, vamos a iniciar con la unidad 2, ¿sí? Unidad 1 ya quedó. De la unidad 2 vamos a hablar
sobre corriente eléctrica y circuitos. Bueno, en la corriente eléctrica, como ustedes bien saben, ¿sí? La corriente eléctrica implica un flujo, ¿sí?, de electrones por unidad de tiempo o partículas. ¿Sí? En palabras bonitas, dice, se denomina corriente eléctrica el movimiento de partículas con carga eléctrica, electrones, iones u otras formas, en determinada dirección. Pocas palabras, es el flujo o la cantidad de electrones o partículas que pasan por un punto por unidad de tiempo. Así, ¿sí? Parafraseado, digamos, ¿sí? Ya lo estoy pasando a mis palabras. Entonces, para cuantificar esta cantidad de corriente eléctrica, se utiliza el concepto de corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué corriente eléctrica? Porque también puede ser otro tipo de corriente, ¿no? Por ejemplo, corriente también se le llama cuando utilizamos fluidos, que es la cantidad, por ejemplo, de agua en el tiempo, ¿no? 10 litros por segundo, por ejemplo, eso es un flujo, una corriente, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de corriente eléctrica, que es diferente. Bueno, comparto con ustedes la pantalla donde escribo, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, lo que tenemos aquí es que para la corriente eléctrica, ¿sí?, se cuantifica a través de un concepto que se llama intensidad de corriente, que ahora vamos a escribir con la letra I. Entonces, la intensidad es la cantidad de carga por unidad de tiempo. La carga se mide en coulomb y el tiempo en segundos, ¿no? Aunque a veces también la intensidad se puede escribir como iones por segundo, ¿no? O también se escribe en electrones por segundo. Pero en el sistema internacional se utiliza esto, ¿no? Coulomb por segundo se llama ampere o amperio. Entonces, la intensidad de corriente se mide en amperes, ¿no? La intensidad de corriente se mide en amperes, ¿no? Ok, bueno, pero a veces, pues esas cantidades se pueden ser cantidades muy pequeñas. Entonces es cuando se utiliza algo que se llama el microampere. Y el microampere se escribe así, microampere. Un microampere equivale a 1 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Sí? O el microcoulomb también se aparece en microcoulomb. Un microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Entonces, si yo les dijera un microsegundo, uno por 10 a la menos 6 segundos. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver un problemita de esto, ¿no? Después ir leyendo el capítulo para que vayan contestando las actividades. Ok. Y voy a resolver este ejercicio.
Ahí está. Y se calcula la cantidad neta de electrones que entra un filamento de un bombillo de linterna y salen de él en un minuto. Si la intensidad de corriente es de 0.80 amperes, ¿por qué se especifica cantidad neta de electrones? Ok, sí, ok, ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense ustedes, tengo tiempo que es un minuto, ¿no? Que es equivalente a 60 segundos. Y tengo la intensidad, que son 80 amperes, ¿sí? Entonces, la cantidad neta de electrones, ¿cuánto sería? Pues yo sé que la intensidad es la carga del tiempo, ¿no? Estoy haciendo carga, estoy haciendo tiempo. De manera que la carga va a ser intensidad por tiempo. 80 amperes por 60 segundos. Observen que amperes es coulomb segundo por segundo. Profe, 80 o 0.80. Deja veo a 0.80. 0.80. De tal manera que esto le va a dar, ustedes tienen que dar 48, ¿no? Coulombs. Pero no les piden eso, les piden la cantidad de electrones, ¿no? Neta de electrones. Entonces ustedes saben que un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 electrones. Coulombs. Con eso pueden calcular la cantidad de electrones, ¿no? Una reglita de 3. De tal manera que X va a ser igual a 48 coulombs por un electrón entre 1,6. Pues si ustedes hacen la cuentita, eso les va a salir más o menos como, veo, 48 entre 1.6 ponente a la menos 19. 3 por 10 a la 20 electrones. Pero observen ustedes que le dicen la cantidad neta de electrones, ¿no? Que entran y salen. Si yo considero la cantidad neta de electrones, fíjense, ¿sí? Así la cantidad que salen y entran, ¿no? Si la cantidad de electrones que salen y entran de la linterna fuese la misma, pues la linterna no prendería porque el flujo de electrones sería cero. Si me entender, es decir, para un lado van 10 electrones, para el otro lado van otros 10. Entonces se contrarrestan, de tal manera que no hay un flujo preferencial de electrones y entonces no prendería la linterna. Entonces aquí en este caso el flujo neto es hacia un sentido de 3 por 10 a la 20. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con carga neta, que atraviesan la dirección en un sentido preferencial. Recuerden que este movimiento de los electrones es desordenado. ¿Sí? Y en este caso está orientado en una dirección, ¿no? ¿Sí? Mayor que en la opuesta. ¿Sí? A eso se refiere la cantidad neta. Bueno, les voy a poner dos ejemplitos para que ustedes trabajen. Bueno, aquí está. Ok. Ok, aquí está uno. Copiar. Lo voy a poner por abajo. Pegar. Ahí está. Y va el 2. Entonces, esos dos jóvenes, para que lo resuelvan,
Cuidado con las unidades. Y me dicen cuando terminan. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya, jóvenes? ¿Ya terminaron? ¿Alguna respuesta, propuesta, jóvenes? ¿No? En la 1, Ajá. 1.4 por 10 a la 8. Ujú. Dale. Esa es la respuesta 1,4 por 10 a la 8. Sería iones por segundo. ¿Sí? Ahí que tienen que hacer, fíjense. Les dan el tiempo, el problema 1, el tiempo que está en microsegundos, ¿no? 7,2 microsegundos. Entonces, recuerden que un microsegundo, entonces yo convierto los microsegundos a segundos,
microsegundo por 1 por 10 a la menos 6 segundos hay en un microsegundo. ¿Sí? Ok, entonces, bien, tengo la cantidad de iones que son 1000. Entonces la intensidad van a ser 1000 iones entre 7.2 por 10 a la menos 6 segundos. Eso les va a dar 1,38 más o menos, ¿no? El libro lo redondea a 1,4. ¿Sí? Y en el 2, en el problema 2, les dicen que tienen 200 microamperes. ¿Sí? Entonces, un microampere es 1 por 10 a la menos 6 amperes. De tal manera que si yo convierto los 200 microamperes a ampere, tengo que un microampere esto va a ser 2 por 10 a la menos 8 amperes. Pero yo quiero saber cuántos electrones pasan en un segundo, ¿no? Entonces tengo 2 por 10 a la menos 8 amperes. Pero un ampere, recuerden, recordando que un ampere es un coulomb cada segundo, ¿no? Entonces yo puedo poner 2 por 10 a la menos 8 coulomb en un segundo. Pero la carga de un electrón es 1 por 10 a la menos 1.6 por 10 a la menos 19. Y entonces eso me va a dar 1.25 electrones en un segundo, que es lo que le están pidiendo, la cantidad de electrones por segundo, ¿no? Entonces aquí simplemente pues es usar el dato de la carga de electrón que se utiliza mucho, entonces eso lo tienen que tener bien meditado, ¿sí? Bien al dedillo, ¿ok? Y bien cuidadoso con eso. ¿Sí? Voy a poner otro. Ok, dice la carga de una batería de automóvil. Se carga una batería de automóvil mediante una corriente de 3 amperes durante 10 horas. Tenemos que el tiempo es de 10 horas. Y la intensidad es de 3.0 amperes. Ahora si puse cuidado ahí. Pues tengo que el tiempo es de 10 horas. Y la intensidad 3.0, ¿no? Dice, ¿qué carga eléctrica pasa a la batería? Ok, entonces me están preguntando la carga. Entonces el tiempo lo tengo que pasar a segundos. Tengo 10 horas. Entonces yo sé que una hora tiene 60 minutos. Y sé que un minuto son 60 segundos. Entonces multiplico. Son 3.600, 60 por 60. ¿Sí? Son 3.600 por 10. 36.000, ¿no? ¿Vale? Segundos. Con eso ya puedo calcular yo la carga. ¿Por qué? Porque me voy por la definición de intensidad. Intensidad es la carga entre el tiempo. Entonces la carga va a ser intensidad por tiempo, es decir,
3.0 amperes por 36.000. Recuerden que amperes es coulomb segundo por segundo. Entonces esto me va a dar 108.000, ¿no? 1, 2, 3 coulombs. Pero pues se recomienda usar cifras significativas. Entonces aquí sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1.08 por 10 a la 5 coulomb. ¿Sí? Pero como ustedes ven, aquí 3.0 son dos cifras significativas y el 10 son dos cifras. Entonces me conviene aquí escribirlo con dos cifras. 1.1, porque después del 8, después del 0 y un 8. ¿Sí? Por eso viene 1.1 por 10 a la 5 coulomb. ¿Sí? Sin embargo, jóvenes, normalmente en los automóviles, si ustedes agarran una pila, no viene así la carga en coulombs. Normalmente viene en ampere hora. Si las baterías de los automóviles se especifican normalmente ampere hora. ¿Sí? Es decir, aquí si yo saco la cuenta serían 3 por 10. ¿Sí? Si ustedes tomarían una batería de estas características, la batería diría 10 amperes por 10 horas, es decir, 100 ampere hora. ¿Sí? Así viene. ¿Por qué? Porque normalmente las baterías se cargan por unidad de hora. Entonces es muy fácil trabajar con hora que andar trabajando con segundos. Pero en el sistema internacional se utilizan coulombs. ¿Sí? Pero para cuestiones técnicas es más sencillo trabajar ampere hora. ¿Por qué? Porque normalmente carga la batería, no sé, una hora, ¿no? Igual que cuando ustedes le echan aire a una llanta. ¿Sí? Ustedes van a un servicio, una vulcanizadora o a una gasolinera y le dicen, ponle 30. ¿Sí? Por 30 libras. Pero en realidad, como es una presión que se está aplicando, ¿sí? Es una presión que está ejerciendo la llanta, ¿sí? El aire está ejerciendo una presión en contra del aire que está dentro de la llanta, ¿no? Entonces, lo correcto debería decir, ponle 30 libra-fuerza por pulgada cuadrada, ¿no? Pero si le decimos eso, no nos va a entender el que nos atienden en el servicio de la gasolina. Entonces, lo más adecuado es decir, pues ponle 30 libras. Lo mismo sucede aquí. Es más fácil decir 100 ampere hora. Que, pues no, pues sabes que ponle, voy a cargarlo, hasta que llegue a 1.1 por 10 a la 5 coulomb. Pues no es fácil, no es sencillo manejarlo, ¿no? O sea, la gente quiere algo práctico, ¿no? Al igual que cuando van a comprar tortillas, ustedes dicen, voy a comprar 1 kilo, ¿sí? 1 kilo de tortillas, ¿no? Entonces, pero pues, si uno se pone a reflexionar, ¿sí? Lo correcto debería decir, voy a pedir 1 kilogramo de tortillas, ¿no? Sí, porque 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿no? Entonces, por eso nos van y nos ponen las tortillas y hasta que llegue a 1000 gramos, ¿no? Porque si yo dijera 1 kilo de tortillas, serían 1000 tortillas, ¿no? Entonces, 1000 tortillas no equivale a 1 kilogramo de tortillas. Entonces, 1 kilogramo son aprox 20 y tantas tortillas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, bueno, acá, ¿no? Pero en la vida cotidiana, por eso utilizan per hora, porque es más práctico. ¿Sí? Bueno, entonces, recapitulando. En la sesión de hoy vimos que en Moodle vamos un poquito atrasaditos, entonces necesitamos acelerar el paso. Es por ello que les solicité que contestaran 3 actividades, el 2.1, el 2.2 y el 2.3. Dichas actividades van a ser trabajadas en equipo y las va a subir el líder, como en la unidad 1. Por otra parte, trabajamos con el tema de corriente eléctrica en la unidad 2. Realizamos unos ejercicios de intensidad de corriente, a partir de la definición, que es cargar sobre el tiempo. ¿Sí? Recibimos 3 ejemplitos. ¿Sí? Y entonces, la próxima clase voy a ver un poco más ya de otras cuestiones, como son potencia eléctrica, diferencia potencial, ¿sí? Que son los temas que vienen para la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Sí, dijo que el líder va a ser como en la unidad 1 subir los trabajos, pero en
lo que hicimos en la unidad 1, en el 1.3 y en el 1.4 lo contestamos individual porque eran la relacional de columnas y el crucigrama. Y yo ya hice eso y Ya no soy líder. en esta unidad ya lo hizo usted. Sí, Uy, bueno. Mm, pero igual, pues todos vamos a sacar la misma calificación. pues ese es el detalle, que yo cuando fui a revisar en la unidad 1 pensé que todos iban a sacar la misma calificación. Y oh, sorpresa, había equipos que no. Tal vez es posible porque se equivocan en poner algo, porque si lo hacemos en equipo es cuestión de que todos saquemos lo mismo. Ese es. El mismo razonamiento apliqué yo. En teoría dije, ah, pues todos deberían sacar lo mismo. Y pues cuando entro me encuentro con la sorpresa de que había alumnos que habían sacado un 9 por ejemplo, y había otros que habían sacado un 4, ¿no? Del mismo equipo. Entonces, pues era algo raro, entonces, y además que algunos no hicieron la actividad, entonces tenía que ir a buscarlos. Entonces él les encargó eso de líder, ¿sí? Entonces en su caso, pues ya saltó, ¿sí? Pero pues no pasa nada, ¿sí? Entonces para los demás sí les encargo que solamente líder, ¿sí? Porque para evitar esas cuestiones de que uno sí sale más calificación, otro menor, o, no, o inclusive para yo no andar buscando, que mira, este está en el equipo 1, pero el otro está en el equipo 8 y ya los ando buscando, ¿no? Entonces para evitar eso, ¿sale? Bueno, ¿otras dudas? ¿Dudas? Sí, yo tengo otra. Adelante. En la unidad 1 le mencionamos la clase penúltima Ajá. sobre el ejercicio 1.5 de una calificación, de que nos faltó. Entonces nosotros hicimos réplicas a otros equipos y ellos nos replicaron, pero no hicimos como que un cambio en el trabajo porque las réplicas que nos hicieron no eran críticas constructivas, eran como de que está muy bien redactado, buenas respuestas, pero no eran aportaciones en sí diferentes de lo que ya habíamos puesto. Entonces no entendemos cuál fue el problema. Ok, ya revisé las calificaciones porque creo que ya la cambié. Siendo 9. Ok, deje entonces reviso, porque igual si no les puse una retroalimentación, la voy a hacer. Entonces, recuérdenme en qué equipo están, ahí por un WhatsApp para que quede ahí escrito. Ok, está bien. ¿Saben qué equipo están? Y ya lo reviso yo y qué actividades. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias por su conexión. Nos vemos mañana y pues a contestar esas actividades, jóvenes. Adelante. Sí, a seguir trabajando. Hasta luego y cuídense mucho. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.